José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Y informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Amén. Buenos días. No están conmigo, ¿no? Buenos días. Ok. Bueno, doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. Pero yo entiendo que es más que una oportunidad, es una responsabilidad de exponer la palabra, edificar el pueblo de Dios. Ahora, hemos pasado unos cuantos meses estudiando Marcos, tratando de aplicarlo en nuestras vidas. Y hoy terminamos con el Evangelio según San Marcos y empezamos la semana que viene un estudio acerca de la iglesia. Y hay que seguir orando por el ministerio que tenemos. Es un ministerio de edificación. Y el bosquejo que tenemos esta mañana es sencillo. Una vista general, José de Arimatea, las mujeres y el mensaje. O sea, la vista general, y aquí empezamos, es algo sumamente importante. Es entender lo que está pasando alrededor de nosotros. Porque es una manera de entender el relato que tenemos en Marcos en una forma completa. Pero también tener una vista general de lo que está pasando es importante porque algunos tienen o quieren torcer las escrituras y afirman que hay discrepancias, errores y una discordancia en lo que hemos visto nosotros esta mañana en Marcos. Por ejemplo, Marcos habla de José de Arimatea, pero Juan añade Nicodemo. Marcos dice que hay 3 mujeres que compraron especias, pero Mateo dice que 2 fueron a ver el sepulcro, mientras Juan solamente habla de María Magdalena. Por eso es importante tener algo como un cronograma, una vista general, para ayudarnos a ver toda la historia, todo el mensaje y comprender mejor lo que está pasando. Y por eso tenemos un cronograma para las células, los grupos pequeños que tenemos, para organizarnos, porque tenemos 6 grupos, pero en distintos lugares por toda la ciudad de Lima. Hay una variedad de días, lugares, maestros, líderes.
pero es una sola iglesia con el mismo estudio, mismo mensaje. Entonces, el método es tener un vistazo general de lo que está pasando y en una forma limitada voy a tratar de poner en orden los sucesos de la resurrección como se encuentra aquí en Marcos. Y es algo importante porque cada evangelio tiene su propio perspectivo, su propio punto de vista. Y es una ayuda tener una vista general. Y estamos en Marcos, y es el evangelio de acción, movimiento. Vemos Cristo, Jesús, como el siervo, actuando, moviéndose, predicando, compartiendo, sanando. Y la palabra inmediatamente se encuentra muchas veces en el evangelio según San Marcos. Pero en Mateo vemos Jesús como el Mesías. Fue escrito por un judeo a los judeos acerca de un judeo. Entonces tenemos Cristo Jesús, el rey de los judíos, en Mateo. En Lucas, escrito por el médico, vemos la perfecta humanidad de Jesús. Entonces tenemos Jesús, el Hijo del Hombre. Y Juan, en el Evangelio según San Juan, vemos a Cristo en su divinidad, como el Hijo de Dios. Así cada evangelio tiene su perspectiva y podemos decir su punto de vista. Y así una vista general nos ayuda a ver todo lo que está pasando alrededor, en especial en cuanto a la resurrección. Ahora, ustedes saben, o la mayoría tal vez saben, que acabamos de tener una campaña médica en Ayacucho. Y si quieren saber más de nuestro tiempo en la sierra, pueden preguntar o pueden hablar con algunos que estaban allí. Pero tal vez después de hablar conmigo o después de hablar con otra persona quien estaba, con Celia o Jorge, Suani o con alguien, va a tener la impresión que realmente había dos campañas médicas. O sea, si tuviera yo que describir la campaña en unas cuantas palabras, empezaría con algunos pensamientos acerca de la altura, el vuelo cancelado, el viaje de 12 horas en el bus y cómo me trataron en la sala de emergencia en una clínica al llegar en Ayacucho. Mi punto de vista. Ahora, al preguntarle a Jorge, a Suani, Celia, tal vez ellos van a tener otra perspectiva. Ellos no estaban conmigo en la sala de emergencia. Ellos tal vez van a empezar hablando del último día de la campaña en Luricocha, en la escuela de Gutenberg, donde tuvimos la oportunidad de compartir el Evangelio a más de 400 estudiantes y facultad. Fue un buen día. Y durante la semana vimos más de 1,500 personas. Y al mismo tiempo, al encontrar otra persona quien estaba con nosotros en la campaña, es probable que otro miembro del equipo escoja otro tema. Tal vez la interpretación de quechua a español a inglés. O algo sobre el equipo médico que llegó de los Estados Unidos. O la comida, o las amistades que lograron. Pero lo que quiero que vean es, aunque hay muchas maneras de ver la campaña, muchas perspectivas, en verdad tuvimos solamente una campaña, un solo evento, pero había muchas maneras de ver la misma cosa. Y es importante porque esta mañana estamos examinando la resurrección. Y al leer Marcos y aplicar un cronograma usando los otros evangelios, vamos a ver una historia completa de lo que pasó
al considerar el evento más grande en la historia del mundo. Es la culminación de Jesucristo, de la obra de Jesucristo. Su resurrección se encuentra en todos los evangelios, pero en cada evangelio, cada escritor inspirado por Dios comparte la resurrección de su propio punto de vista. Y lo que tenemos aquí es 4 individuos compartiendo lo que habían oído y visto de su perspectiva, siendo guiados por el Espíritu Santo, pero sin ningún error. Muy bien, esta es la vista general. Pero ahora vamos a tener una vista de José, Arimatea. Capítulo 15 de Marcos, estoy leyendo en versículo 42, dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, estamos hablando de viernes, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. José de Arimatea. Y todo lo que sabemos de él se encuentra aquí y en los otros evangelios. Marcos dice que estaba esperando el reino de Dios, o en otras palabras, estaba buscando algo, el Mesías. Mateo escribió que era un discípulo de Cristo. Lucas escribió que era un hombre bueno, justo, y también dice que estaba esperando el reino de Dios. Y que no había consentido en el acuerdo del concilio contra Jesús, ni en los hechos de ellos. Él estaba aparte. Y Juan también afirma que José era creyente. Pero Juan añade algo que no estaba en Marcos, que no estaba solo. Juan dice que Nicodemo estaba con él. No está contradiciendo a Marco o a Mateo, no. Es que la presencia de Nicodemo era más importante a Juan que a los demás. Voy a leer de Juan, capítulo 19, empezando versículo 39, dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según el costumbre, sepultar entre los judíos. Y era más importante a Juan mencionar a Nicodemo que a Marcos, porque Juan en su evangelio compartió algo acerca de Nicodemo, capítulo 3, un fariseo, un principal entre los judíos, quien fue a Jesús con unas preguntas. Y el apóstol Juan dice que Nicodemo tuvo un encuentro con Jesús una noche y que Jesús le dejó pensando. Pero aquí voy a leer una parte de la conversación. Es una parte muy conocida. En Juan capítulo 3, versículo 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero después de la conversación, después de compartir, después del encuentro, no sabemos el resultado de la reunión. Y tenemos que notar que Cristo no estaba buscando de Nicodemo una decisión, no estaba poniendo presión sobre él, no estaba tratando de dirigirle a él en una oración de arrepentimiento, no. Solo le dejó pensando acerca de la importancia del nuevo nacimiento. Pero Nicodemo, siendo un líder entre los fariseos, tenía un amigo, miembro del concilio, José de Arimatea. Y seguramente ellos hablaron, compartieron y juntos llegaron a ver la realidad del poder de Jesús para cambiar vidas y que era Mesías. Pero ellos tuvieron algo más en común. Juan dice, en Juan 19:38, José de Arimatea era un discípulo de Jesús, pero secretamente. Un discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Y Nicodemo, en Juan 3, vino a Jesús de noche por miedo de los judíos. Tuvieron algo en común. Ahora, ser discípulo secretamente me hace pensar. O sea, es ser lleno de un miedo pecaminoso. Ser discípulo secretamente es tratar de vivir entre la luz y las tinieblas. Es vivir una vida en las sombras. Y estamos hablando de una contradicción. Primera de Pedro, capítulo 2, dice, en el versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, precioso, y el que creyere en él no será avergonzado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora la pregunta es, ¿cómo es posible anunciar las virtudes de Cristo en secreto? O sea, es difícil comprender la tensión, la presión que se sentía en ellos. Estaban contemplando un cambio que iba contra toda su cultura, todas sus tradiciones y las creencias de todos sus colegas. Pero algo pasó en la vida de ellos. Y no hay ninguna manera de explicarlo sino decir que fue una obra soberana del Espíritu Santo. Ellos vieron, reconocieron la realidad de Cristo y pusieron a un lado su miedo, su temor, para seguirle a Él. Se identificaron con Él en su muerte. Todavía no habían visto la resurrección, pero salieron con confianza. Marcos dice que José vino y entró osadamente, en otras palabras, sin temor, a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y después compró una sábana y quitando a Cristo de la cruz, sacando los clavos, poniendo a un lado la corona de espinas, lo envolvió en la sábana y Nicodemo estaba con él. Juntos lo llevaron
juntos lo pusieron en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Fue el sepulcro de José. Y a propósito, José era un hombre rico. Y es importante notarlo porque es el cumplimiento de Isaías 53, donde dice, se puso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. José, Arimatea, Nicodemo, ellos trabajaron juntos mostrando su amor y le trataron a Jesús como rey, poniéndole en un sepulcro nuevo, llevando casi 50 kilos de especias, lo que podría dar a un soberano. Y me gustaría hacer una aplicación aquí a nosotros, porque yo creo que es posible que aquí hay algunos que no hayan declarado su fe o no hayan compartido su fe por temor de lo que podría pasar dentro de la familia o en el trabajo. Sería negar la cultura y las tradiciones alrededor de nosotros. O sea, es posible que unos, aún aquí esta mañana, no quieren bautizarse, unir con la iglesia por el temor de lo que otros van a pensar o hacer. Pero a la luz de lo que tenemos aquí, yo quiero animarles de seguir el ejemplo de José, de Nicodemo, y públicamente declarar su fe, pedir bautismo, involucrarse en la obra del Señor y llegar a ser una parte de la iglesia, sin miedo. O sea, es hacer una declaración, cueste lo que cueste. Voy a seguir, voy a dedicar mi vida, voy a dedicar mi tiempo, mis recursos para avanzar el reino de Dios. Es decir, quiero ser creyente de verdad, no quiero esconderme más. Yo quiero ser discípulo de Jesús. Es ser como José, quien se paró delante de Pilato osadamente, pidiendo el cuerpo de Jesús públicamente. Fue su manera de identificarse con los seguidores de Cristo. Y sabe, él hizo lo que los discípulos no hicieron. Él hizo lo que las mujeres no podían hacer. Los soldados iban a echar el cuerpo de Jesús a los perros en Gehenna, el lugar donde botaban la basura de la ciudad. Pero él se paró delante de Pilato osadamente, mostrando la realidad de su fe, y debemos hacer lo mismo delante de un mundo incrédulo. Es una oportunidad. Solamente tenemos una sola vida. Y esta es la oportunidad de declarar quiénes somos. Ahora, las mujeres. Marcos 15, versículo 47. Dice, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María de madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ya salido el sol. Y aquí vemos una muestra de fidelidad. Vimos el amor, la dedicación de las mujeres alrededor de Cristo. Y estamos hablando de las Marías y otras mujeres que habían visto a Jesús como la respuesta a todo y querían estar con Él. Y todos los discípulos se desaparecieron menos Juan, pero las mujeres se quedaron.
Y yo creo que es interesante que ellas observaron a José y Nicodemo colocarle el cuerpo de Cristo en el sepulcro. Y observaron cuando Nicodemo echaba las especias, cubriendo el cuerpo. Y ellos estaban mirando. Ahora, no había necesidad de echar más especias. Pero al poner el sol sábado, ellas compraron más especias aromáticas para ungirle de nuevo. ¿Habría una necesidad? Realmente no, pero fue por amor, fue una oportunidad de mostrar su amor y adorarle a Él. Ahora, hay muchas personas hoy día que tienen dudas sobre la posición de la mujer en la iglesia. Y hay muchos extremos. En algunas iglesias una mujer no puede hablar, no debe hablar, ni puede hacer algunas preguntas. Yo he visto iglesias así. Pero hay otro extremo. En otras, las iglesias, las mujeres son muy, no sé cómo expresarlo, mandonas, reclaman reconocimiento por sus dones y su conocimiento y quieren llamarse pastoras. Interesante. Ahora, tengo que tener cuidado porque no quiero meterme en todo eso. Pero yo creo que es importante tener un balance bíblico. Y lo que vemos aquí es lo que queremos ver dentro de la iglesia. No había ninguna competencia entre las mujeres y a los apóstoles. Al contrario, ellos corrieron a los apóstoles para informarles de la resurrección. Ellos se concentraron en el Salvador y no en sus derechos o un reconocimiento. Ahora, en el Evangelio según San Juan, María Magdalena llegó primero. Empezó con las otras, como vemos en Marcos, pero tal vez por ser más joven, por su pasión, su entusiasmo, ella de una manera u otra llegó primero. Ella, al ver la piedra quitada, salió para informarles a Pedro y Juan. Salió corriendo, pensando que alguien había robado el cuerpo y sus pensamientos giraban alrededor de Cristo. Y mientras ella había salido, las otras mujeres, sin saber nada, y estaban preguntando entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? O sea, no tuvieron ninguna idea de lo que había sido una resurrección. No sabían nada de los romanos o el sello que pusieron. No sabían nada de lo que había pasado con la guardia o con los romanos. Pero vieron que la piedra, que era muy grande, había sido removido. Marcos capítulo 16, versículo 5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, y el que fue crucificado o resucitado no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os digo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Ahora, tengo tres observaciones acerca de Jesús y cómo Él vio a las mujeres. Primeramente, Jesús le dieron un reconocimiento especial.
Ellos eran las primeras para ver el sepulcro vacío. Anunciaron la resurrección. El Cristo resucitado les apareció a ellas primero. En aquellos días, las mujeres no tuvieron derechos legales, o por lo menos no tuvieron muchos derechos legales. Y el testimonio de ellas no iban a ser tomado en serio como el testimonio de un hombre, pero aún así Cristo se manifestó a ellas, mostrándoles honor y reconocimiento, mostrándoles reconociendo su fidelidad. Y también, número 2, Jesús reconoció el derecho de la mujer de no solamente hablar, sino también de anunciar y compartir las buenas nuevas. Voy a repetirlo. Jesús reconoció el derecho de la mujer de no solamente hablar, sino también de anunciar y compartir las buenas nuevas. Honestamente necesitamos más enseñanza acerca del tema. Y yo quiero clarificar que no estoy diciendo que ellos eran pastoras. Un pastor, por supuesto, tiene que ser marido de una sola mujer. No cabe. Que gobierne bien su casa. No eran pastoras. Sin embargo, tuvieron la libertad de compartir el Evangelio. Y tenemos muchos ejemplos por todo el Nuevo Testamento del ministerio de las mujeres. Y tal vez hay mujeres aquí esta mañana preguntándose, bueno, ¿qué puedo hacer yo en la iglesia? ¿Qué puedo hacer yo aquí? Y la respuesta es sencilla. Según el texto, hay que hablar, hay que anunciar, hay que hablar de Cristo. Es una manera, o sea, en una manera informal, en el trabajo, con la familia o en una forma formal, en una clase, pero tiene todo el derecho y la responsabilidad de hablar y compartir. O sea, si ha tenido un encuentro con Jesús, hay que hacer algo, hay que compartirlo. Ahora, otra observación es que Jesús también reconoció la iniciativa de ellas. Es una iniciativa representada en Proverbios, capítulo 31. Proverbios 31. Él recibió apoyo de ellos en su ministerio. Dinero, alojamiento, comida, ropa. Y recuerden el pasaje en Juan donde habla de la túnica de Jesús. Fue utilizado para cumplir una profecía. Juan capítulo 19, versículo 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella. A ver, ¿de quién será? Esto fue para que cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Así lo hicieron los soldados. Pero ¿dónde consiguió Jesús la túnica? Una túnica así. O sea, la túnica sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo, no fue el trabajo de Pedro o Juan, pescadores. Y es posible que tal vez pasando por el mercado algún día encontraron una buena compra. Pero lo que realmente pienso yo es que fue un regalo de una mujer trabajando con ellos y apoyándole a él.
fue una parte del apoyo que había recibido de las mujeres. Ahora, la pregunta, ¿qué puede hacer la mujer en la iglesia? Bueno, se puede verlo aquí. Es preocuparse por los demás. O sea, ayudar a los que tienen hambre, los que tienen sed, o los que son extranjeros, los que están faltando ropa, los enfermos, o los que están en la cárcel. Ayudarles a ellos. Cristo dijo, si al hacerlo a ellos, a mí lo hicisteis. Mostrando misericordia es una manera de honrar al Señor. ¿Y quién puede hacerlo mejor que las mujeres entre nosotros? Mostrando compasión y ayuda. Pueden hacer obras de misericordia, benevolencia. Y por medio de estas observaciones, quiero que sepan que la mujer tiene un papel sumamente importante en la iglesia. O sea, todos nosotros estamos trabajando juntos para avanzar el reino de Dios. Y yo quiero que vean la importancia de mostrar una actitud servicial, humildad, al promover el evangelio. Pero también tenemos el mensaje, y por medio del mensaje recibieron esperanza. Y tengo dos observaciones en cuanto al mensaje. Número uno, el contenido, y después hay que notar a quién fue dirigido el mensaje. O sea, quién recibió el mensaje. El mensaje fue para quién. Bueno, el contenido primero. Se compone de palabras de vida, esperanza, renovación y perdón. Es el contenido. El que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Está reinando. Cristo vive. Y todos los evangelios están de acuerdo que Jesús murió, fue enterrado y después se resucitó. El credo de los apóstoles dice, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Pablo escribió a los romanos, en Romanos 4, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, este mensaje es para todos. Es un mensaje dirigido al mundo entero. Pero examinando el texto, el contexto, tenemos las palabras del joven, el ángel. Él dijo, id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. O sea, es un mensaje de esperanza, pero en especial para los que huyeron. Es un mensaje de esperanza para los que tuvieron miedo, para los que durmieron en Getsemaní, para los que solamente estaban pensando en sí mismos, para los que mostraron envidia y orgullo, para los que no entendieron las Escrituras. Pero en especial fue un mensaje para él que había negado al Señor, para él que había negado al Señor más que una sola vez, en un lenguaje crudo. Pero también es un mensaje para nosotros aquí esta mañana. Es para ustedes. Es algo para mí. Es para los que tienen miedo. Es para los cansados, es para los egoístas,
es para los que han negado al Señor por su manera de vivir. Es decir, que hay esperanza para nosotros. Cristo vive. Hay esperanza. Y Él nos da esperanza diciendo, venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, el Salvador es benigno y es dulce, pero también Él es poderoso. Él quiere escuchar y Él tiene el poder de cambiar. Él habla con autoridad, pero al mismo tiempo Él es humilde. Por un lado vemos, sí, es humano, Él entiende lo que está pasando en nuestras vidas, pero por otro lado es 100% Dios divino. O sea, nos toca a nosotros reconocer que Él está viviendo y que tenemos un mensaje de esperanza para nosotros. Él extiende a nosotros esperanza para el creyente aquí esta mañana desanimado. Hay esperanza, porque Él vive, pero también Él extiende esperanza para los que todavía no se han entregado a Él. Hay que buscarle a Él, hay que reconocer que Él vive y escuchar su mensaje. Bien, vamos a orar.